Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y lo vamos a hacer en los últimos 2 versículos. Ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta noche, preciosa para estarnos alertando cada día para que estemos listos para cuando el Señor venga. A todo esto, ¿cuántos esperan a Cristo? Amén. Pues hay que esperarlo porque Él viene pronto. Amén. Y bienaventurados todos aquellos que aman su venida. Amén. La palabra del Señor la leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20 y 21, dice así: Oh Timoteo, aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Padre, le damos gracias una vez más por su misericordia, por su bondad y por su amor. Gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo que siempre está para ayudarnos y para bendecirnos, Señor, y alertarnos para seguir hacia adelante. Ayúdanos a cada uno en esta noche. Danos tu palabra, danos tu Espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor. Úsanos y llénanos de tu presencia, de tu Espíritu y de tu sabiduría para poder seguir adelante. Bendice a mis hermanos, mi vida, Señor, está en tus manos y la cada uno de ellos. Y que repartas en cada mente, en cada corazón, según tú nos has capacitado. Y que abra los entendimientos conforme a la gracia tuya y tu misericordia. Y que todo, Señor, queda estorbo en el aire, queda despejado, quitado en el nombre de Cristo Jesús. Y que seas tú, Señor, glorificando tu nombre en cada mente y en cada corazón, rompiendo toda barrera, Señor, todo estorbo, en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Lo recibimos y lo declaramos hecho. Amén, Padre. Amén. La palabra del Señor que hemos leído en esta noche, vamos a ver un tema bien importante, el cual podría nosotros ayudarnos a mantenernos fieles y firmes delante de Dios en cualquier tiempo. Amén. Y el tema que vamos a estar viendo hoy se llama la falsamente llamada ciencia. Amén. ¿Cómo se llama el tema, hermano José? La falsamente llamada ciencia. Amén. Pablo, como predicador de la palabra de Dios y como conocedor de los siglos, de los bienes venideros del siglo, venidos de parte de Dios y de la gracia de Dios que era para salvación de toda la humanidad, fue un hombre que se preocupó en casi todas las áreas de la vida del hombre, del ser humano, porque él tenía la gracia de Dios, como él dijo en una ocasión, que si él había predicado, quizás siendo el más pequeño de todos los apóstoles, dice, había predicado más que todos, pero no él, dijo, sino la gracia de Dios en mí, dijo Pablo. Amén. Y en esta ocasión Pablo, hablando con Timoteo, le encargaba de muchas cosas que pasaban, y no solo pasaban, sino que siguen pasando y que cada vez se aumentan más en nuestro tiempo. El mundo va en un desarrollo a cada día, en donde se tiene que ir desenvolviendo el hombre de un término tan catástrofe, donde el hombre llega al grado de irse cada día deteriorando. Y ustedes saben que es una realidad que la humanidad va de mengua en mengua cada día. Hace poco, unos 20, 30 años atrás, que es la edad que más o menos tenemos nosotros, no se oía de que la gente muriera tan joven y que tan repentinamente estuviera muriendo la gente de temprana edad. Ahora la gente se está muriendo, gente joven, robusta, de 25 años, de 30 años, cánceres en el hígado y tantas cosas que han venido sucediendo durante todos los tiempos, y la muerte del ser humano cada vez se le va aproximando más en la tierna edad. Hoy es más raro que una persona llegue a los 80 años que antes. Amén.
Yo no sé si están entendiendo y están de acuerdo conmigo. Pero es el desarrollo del hombre, de la humanidad, conforme al pecado que cometió Adán y según el extravío del hombre, que cada día el hombre se deteriora más porque el mundo tiene que llegar a su caos, donde el Señor tenga que hacer su juicio y determinar la obra que Él tiene que hacer. Amén. Y hay una preocupación en mí también como la del apóstol para con ustedes, en cuanto a la que Dios nos ha revelado a nosotros, en cuanto a todas las cosas que Dios nos ha dado, según su gracia y su misericordia del conocimiento de la palabra. Yo leyendo este versículo, me daba cuenta que la iglesia cristiana, cuando habla la palabra de Dios, que en los últimos tiempos iba a haber mucha apostasía. La apostasía se trata de muchas áreas, no se puede cubrir en una sola área, ni tampoco creo poderla cubrir hoy en todas las áreas que se tratan, pero la vamos a sacar a flote un poco para que entendamos mejor. La apostasía quiere decir apostatar de la fe, o sea, salirnos de la fe. Pablo le estaba encomendando a Timoteo porque la fe es algo muy especial. La fe no es algo que puede hacer todas las cosas siempre iguales. La fe va obrando en diferentes áreas de nuestra vida con diferentes formas. Y la fe siempre va a ser la firmeza de aquel que ha creído en Cristo. Y cuando hablamos de la apostasía es ponernos a meditar en algo como que si las cosas de Dios se pudieran cambiar. Pero Pablo, viendo esto, le dijo a Timoteo: evita las profanas pláticas. Cuando habla de las profanas pláticas, es lo mismo que al mismo Timoteo le está diciendo, que vendrían en los postreros días hombres amadores de sí mismos, hombres que traerían historietas de viejas y de tradiciones antiguas, hombres que vendrían metiendo tantas artimañas dentro del mismo evangelio. Yo, con el tiempo que tengo de conocer la gracia de Dios y la misericordia de Dios en mi vida, y con el conocimiento que tengo de lo que es la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, y en el trato del pueblo de Dios con su espíritu, en el diario caminar de la iglesia hasta donde el Espíritu Santo nos concede, me he dado cuenta de tantas artimañas que han entrado dentro de la misma iglesia. Y es donde nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial. ¿Cómo es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y cómo nos estamos conduciendo nosotros delante de Dios? Muchas gentes hoy se han levantado, grandes siervos de Dios que se han oído por la radio, la televisión y en tantos países del mundo, pudiendo buscar la forma de quererle decir al hombre hasta qué día va a venir Jesús, a qué hora va a aparecer, y tratan de buscar por medios, como quien dice, queriendo agarrar fama, ser el mejor predicador. Pero este camino no se trata de eso. Este camino se trata de que el hombre y la mujer que ha conocido a Cristo cada día se entregue más de corazón a Dios, no importando las circunstancias que nos rodean ni la situación como va, sino que una entrega total a Dios, el conocimiento de la perfección que Dios nos está llamando para poderlo amar como Padre nuestro en espíritu y en verdad. Y el hombre trata de buscar tantas cosas para tratar de enseñarle cosas que tal vez mejor desvían al pueblo de la fe. Dios siempre ha querido, una de las cosas primordiales de Dios es salvar lo que se había perdido, regresar al hombre al conocimiento de Dios. Porque la perdición quiere decir desviados de Dios, apartados de su Creador, desconocer a tu Padre. Eso es lo que quiere decir perdición. Y Dios quiere que el hombre le conozca de nuevo. Dios, desde los tiempos antiguos, desde cuando se le presentó a Abraham, Dios nunca le dijo a Abraham que a un pueblo Israel o judío iba a salvar. Si ustedes registran en el Génesis, allá por el capítulo 12, se me hace que es, y el verso 1,
Dios nada más le dijo que de sus lomos iba a ser una gran nación, pero no le dijo que iba a salvar un pueblo de sus lomos, sino que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios, porque el interés de Dios siempre que se ha manifestado al hombre es de salvar a una humanidad completa, a una creación completa de la perdición de donde se encontraba. Pero Dios, no pudiendo manifestarse al hombre en la plenitud, porque nosotros los hombres carecemos de esa grandeza de Dios, que Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. Nosotros, estando perdidos y ciegos por el enemigo, Dios no nos puede iluminar de una vez. Dios conoce nuestras circunstancias, cuál es nuestra forma de ser, y Él busca las formas más prácticas para poderse comunicar con el hombre. Y una de las cosas que nos impiden a nosotros poder conocer algo es que necesitamos, para conocer aquello, un proceso. O sea que si alguien me quisiera conocer a mí, necesita mi biografía. ¿Estamos entendiendo eso? Así es el término del ser humano. La biografía es la historia de mi vida. Para saber quién soy yo, de dónde vengo, cómo soy, el ser humano necesita de todos esos términos para poder conocer algo. Entonces, cuando se da esto, Dios, conociendo esto, empieza a escribir una historia por medio de un pueblo. Pero Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado. Nunca ha estado de acuerdo con los hombres desde que Adán pecó. Jamás, nunca. Dios dice que el hombre se convirtió en su enemigo. Y es más, Él dice que nos quiere salvar por amor de su nombre. Así dice el profeta. Por amor de su nombre. Ahora, cuando Pablo habla con Timoteo, son partes que le está diciendo de lo que desvía al hombre. Apostasía quiere decir: estabas perdido. Oigan bien en el término espiritual como Dios me lo revela. Estabas perdido. Fuiste iluminado, conoces la verdad y te vuelves a desviar. Esa es apostasía. Volverse a desviar otra vez. O sea, que ya no se le puede llamar perdición a eso. Ese es apostatar otra vez, o sea, subirse sobre la luz. ¿Sí me están comprendiendo? Porque la luz es la revelación de la verdad. Y ese es el desvío más terrible que puede tener el hombre. ¿Se acuerdan que hablamos la profundidad del pecado la otra vez, verdad? Este es un tema similar, la apostasía. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: evita las profanas pláticas que no tienen edificación en cuanto al conocimiento de Dios. Y entre ellas le dijo, se encuentra la falsamente llamada ciencia. Y déjenme decirles que yo me he preocupado, ya días el Señor me reveló esto, al ver a los hermanos cristianos, como ustedes y como yo, que por falta a veces de búsqueda, de entrega y de consagración a Dios, no tenemos la revelación que debemos de tener. Y cualquier mensaje nos lleva para allá y para acá, como dijo Jesucristo, que todos aquellos que no se afirmaban en Él, y como dijo Pablo también, que no seguían la sana doctrina, serían llevados como las olas, de un lado para otro, como las olas del mar. Así van miles de cristianos, sin llegar al conocimiento de lo que Dios quiere que conozcamos. Y una de las cosas que se ha metido a la iglesia, hablando de la apostasía, son la revoltura del mundo con lo santo de Dios. Y eso no puede ser. Pablo, donde vio la ciencia a la que los hombres alaban, hay cristianos que aún la alaban a la ciencia, y vio Pablo que se estaba metiendo a la iglesia, le dijo: esas son profanas pláticas que desvían al hombre de la fe. Así le dijo. Desvían al hombre, ¿de dónde dice ahí? ¿O yo me lo estoy inventando?
Dice ahí la palabra de Dios, lo están leyendo conmigo. Miren, se los leo otra vez. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Yo no sé cuántos de ustedes han oído cristianos que alaban a la ciencia. Miles de cristianos, predicadores también, que alaban a la ciencia. Y estoy hablando de la ciencia humana, terrenal, humana, carnal. Pero Dios la falseó, la hizo falsa. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ya no sirve. Y traen, le dice Pablo a Timoteo, traen, ¿qué les digo que trae? Vanas palabrerías traen. Una de las cosas que yo no entiendo, y que si me van a oír estos hermanos que predican revuelto el evangelio con la ciencia, y dicen que la ciencia nos favorece, y que la ciencia es buena, que Dios la dejó, que Dios la puso para que el hombre... Mentira de Satanás. Esa ciencia está falseada por Satanás. Por eso Dios no la acepta y le llama falsa. Les voy a mostrar algo. ¿Qué dijo Jesús que venía a hacer Satanás? Matar, robar y destruir. Mas yo, dijo Jesús, vine a dar vida, y vida en abundancia. La ciencia ciertamente hoy en día está inventando tantas cosas, pero la misma ciencia es la que está destruyendo la humanidad. Y me van a oír también, si Dios les concede el privilegio. Ellos mismos, con todos los inventos que están haciendo, están destruyendo la humanidad. Algo que no da vida y da muerte es falso. ¿Sí o no? La ciencia, que me oigan los hermanos que están de acuerdo con la ciencia, es la que tiene roto el espacio de donde se están produciendo todos los cánceres, tumores y enfermedades en la humanidad. Con tanta nave, tanta cosa que han mandado. La ciencia es la que tiene contaminado el aire ambiental. Y sabe una cosa, a usted y a mí el gobierno nos está cobrando esa contaminación. La ciencia está afligida que no haya que hacer, como está destruyendo al mundo, y ellos lo saben. Es lo peor del caso. Y lo peor del caso es que no se pueden detener, porque están en el proceso de Dios también, para condenación de sus propias almas, si no se arrepienten. Ahora, le vamos a ver otra falsedad más grande a la ciencia. Y por eso les dije que tenía que ver con la apostasía, porque la apostasía quiere decir apostatar de la fe, desviarse de la fe. Eso es lo que apostasía en sí quiere decir. Ya no tener fe en Dios y confiar en Dios y esperar en Dios. Eso es lo que quiere decir apostasía. Y la ciencia, le vamos a ver otra falsedad que tiene tremenda. La ciencia son unos de los hombres mayores donde la mayoría que niegan a Dios existen. Por lo mismo, y que me oigan esos hermanos que predican la falsamente llamada ciencia, y ustedes también, para que aprendamos. Por eso mismo ustedes lo han visto con sus ojos. Ellos tienen sus propias iglesias científicas.
para darse gloria a sí mismos y no a Dios, porque para ellos no existe Dios. Por eso Pablo le encarga a Timoteo, los cuales le dice, te pueden desviar de la fe. Ten cuidado, te van a decir que Dios no existe. Hay un grave peligro ahí. ¿Ven qué falsa es la ciencia? Por eso se llama la falsamente llamada ciencia. Y no le puse ese nombre yo. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Yo creo que mis hermanos no lo han leído. Primero Dios, que hoy que yo les estoy abriendo un poquito ahí con la Biblia, lo lean. ¿Verdad? La falsamente llamada ciencia. Ahora, ¿será suficiente eso? Pero si no es suficiente, hoy lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1. Esto está bien tremendo. Los hermanos que se han desviado de la fe, quizás les va a doler, o Dios quiera que si les duele, que sea para que se vuelvan a la fe. ¿Verdad? Que sea para que se vuelvan a la fe. Porque aún en la ciencia quieren ver la venida de Cristo. Y Cristo les dijo, ni los ángeles se los van a, ni le pregunten a los ángeles, les dijo. No le pregunten a mí peor, dijo, ni a los ángeles. Eso no lo sé yo, les dijo. ¿Verdad que sí? A la ciencia se lo están preguntando. ¿Verdad? A las computadoras se lo están preguntando, las iglesias, los pastores, los ministros. Jesús no se los quiso decir. Y ni se los va a decir Jesús. Jesús lo único que les va a decir a ellos y a ustedes y a mí, que estemos en santidad y que andemos en temor y temblor, porque Él puede venir como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, y que estemos listos y preparados, caminando en santidad, porque nos vamos a quedar sin Dios y nos vamos a ir a la condenación eterna, juntamente con toda esa falsamente llamada ciencia, la cual tiene que ser consumida por Dios. Si no vamos a Cristo para preguntarle su venida, eso nos va a decir. Que andemos en santidad, con temor y temblor. No solo porque son los últimos tiempos, porque Él es nuestro Dios. Y sed santos porque yo soy santo, dijo. No porque son últimos tiempos ni primeros tiempos. Tú y yo tenemos que ser santos porque Él es santo. No por los últimos tiempos, sino que siempre. Hay gente que trata de enseñar de que se santifique solo porque son los últimos tiempos. Y déjenme decirle que esa santidad también es falsa porque se están basando en la ciencia. Pero el que es de Dios y pueblo de Dios siempre va a ser santo. Vengan lluvias, vengan tempestades, vengan fuego, haya paz, haya bonanza, haya tribulación, haya angustia, va a ser siempre santo el que es de Dios, porque no se basa en los tiempos, sino que se basa en el mandamiento de su Padre, que dice, sed santos, porque yo soy santo. Dice aquí, 1 Corintios. Vamos a ver si por las ciencias que vamos a ser salvos. Capítulo 1. Vamos a ver si ahí los falsificó Dios también. Es que yo creo que los hermanos no entienden. A ver si nosotros entendemos hoy, ¿verdad? Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es que como que la gente no le gusta que se le predique solo la palabra de la cruz. Es que dice que hay que meterle otra cosita, hermano, dice. Es que usted solo de Dios habla, aburre, hermano. Mira, el pueblo se le duerme. Háblele de otras cosas. Dígale, va que ya vio la televisión, hermano. Vea que las noticias van así, hermano. No, aquí nosotros solo venimos para aprender de Dios, para saber qué dice el Espíritu de Dios, para saber qué dice el Espíritu Santo, porque el que sabe todo, el único que sabe la verdad y aún puede escudriñar hasta lo profundo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios.
Dice ahí, mire, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo, como solo la palabra le saco, no solo un cristiano, entre comillas digo yo, porque ya que me llamó así, me ha llamado loco. Sí, porque aquí dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y dice aquí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay predicadores, hay los estudiadores de Dios, no les voy a decir de otro modo, porque solo así creo que les voy a decir. Los estudiadores de Dios no les basta la Biblia. Ellos necesitan a los científicos, necesitan los institutos, necesitan maestros humanos, necesitan historias de vieja, necesitan tantas cosas para hablar la palabra de Dios. Pero la Biblia a mí me enseña que lo único que yo necesito para hablar la palabra de Dios es llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que da la palabra, Él es el que revela todos los misterios que el hombre necesita conocer para su salvación. Y aquí dice, pues está escrito, dice el apóstol, ¿verdad que sí? Destruiré la sabiduría de los sabios, ahí están. Destruiré la sabiduría de los sabios. Oiga bien, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo voy a desechar, dice Dios. ¿Saben qué quiere decir sabios y entendidos? ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Ciencia. Ciencia quiere decir, mírelo, ciencia humana, mire lo que quiere decir. Eso estamos hablando, y se lo voy a leer de una palabra y la hermana Carmen que la busque. Y ustedes no tienen de la misma Thompson, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí en la concordancia, en la palabra ciencia, se los voy a leer. Me voy a detener ahí para que vean, según el hombre, según los hombres bíblicos, los estudiadores de Dios, pues, ¿verdad? Yo como no estudio a Dios, el Señor es el que me tiene en sus manos, a mí es el que me escudriña a mí, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra ciencia. Se lo voy a leer de la concordancia, mire. Ahí en la página de la hermana Carmen, va a estar en la página, hermana. Se los voy a leer para que tengan una idea. Los mismos ellos ponen aquí y no se dan cuenta cuando están predicando lo que están diciendo. Mire, aquí está en la página 1667, hermana Carmen. Mire lo que dice ciencia. Ciencia dice B punto, que quiere decir verbo, que es palabra verbo. Y quiere decir, dice, conocimiento, entendimiento. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Sabiduría y entendimiento, mire, y el entendimiento de los entendidos. ¿Quién lo destruirá? Dice ahí. Y allá que dice Pablo, ten cuidado con la falsa mente. Pero si es la ciencia que Dios da, dicen los hermanos, la dejó para bendición de nosotros, será para su perdición, porque la ciencia niega la existencia de Dios. Y ahorita se los voy a comprobar también con hechos reales y con lo que dice la Biblia. Y aquí se me van a poner asterizos pastores y ministros grandes de la Biblia, que dicen que son grandes estudiadores de la Biblia. Se los voy a mostrar la falsedad que ellos tienen, lo que niegan a Dios. Mire lo que dice. El 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No, que es buena. Puede ser una sabiduría loca buena. La Biblia dice que Dios la ha enloquecido. La ha desviado de lo bueno. Y dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, Dios les dio esa sabiduría. Y por una parte tiene razón los hermanos. Se las dio Dios, pero la falsificó Dios. La dio por menos válida, por mala, por no buena, por falsa. Dios se las dio, porque ahí dice bien claro, mire, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ahí está. ¿Qué hicieron con esa sabiduría? Se desviaron de Dios. No buscaron a Dios. El mundo no conoció a Dios. ¿Qué hizo el mundo? Se desvió más de Dios. Menospreció a Dios. Y miren lo que dice aquí. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Y a todo esto, ¿cuántos creyentes hay aquí? Y no se cree sino ¿por qué? Por fe. Ten cuidado, Timoteo, le dijo, que las vanas palabrerías de todo eso del mundo y todo eso, que la ciencia y que aquí y que allá, le dijo, te van a desviar de la fe. Ten cuidado, Timoteo, le dijo. ¿No le dijo así Pablo? Y mire, salvar a los creyentes, a los que creen, a los que permanecen en fe, a los que no se desvían a la ciencia ni a las cosas, ni se andan desviando a lo que se llama la falsamente llamada ciencia, ni a la apostasía de la fe, sino que permanecen en la fe. A eso les agradó a Dios salvarlos por la locura de la predicación. Nadie puede ser salvo porque le prediquen la ciencia, porque le prediquen a los futuros, le prediquen esto, le prediquen el otro, le prediquen el pasado. Solo puede ser salvo porque le prediquen la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados, para que andemos en santidad delante de Dios por medio del acercamiento de Cristo Jesús. Por eso le dijo Pablo, te van a desviar de la fe. Ten cuidado con esos que hablan de la ciencia y las vanas palabrerías, le dijo. Y dice aquí, porque los judíos piden señales. Los judíos fueron a Cristo y le decían, maestro, y como no lo querían, ¿verdad? Y cuando miraba las señales que hacía, se afligían. Y le decían, si en verdad eres el Cristo, y afligidos, donde miraban las grandes señales, se afligían un poco, lo mismo que lo mataron. Si en verdad eres el Cristo, muéstranos una señal, muéstranos. Generación perversa, les dijo él. Señales me pedís vosotros, y no les voy a dar otra más, les dijo, que la de Jonás. ¿Sabe qué dice Pablo aquí en 1 Corintios 14? Que las señales son para los incrédulos, pero el que es creyente no necesita señales ni ver los tiempos. El que cree en todo tiempo, como dije al principio, anda en temor de Dios y en consagración para con Dios, sin necesidad de señales. ¿De cuáles hay aquí? ¿De los creyentes o de los incrédulos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la incredulidad, dice Pablo, es la violación de toda la ley de la gracia.
Y si te desvían de la fe, Timoteo y Timoteo que estás en esta noche aquí, ¿sabes qué va a pasar? Vas a violar toda la ley de la gracia. Toda. Por eso es que está escrito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice así, y los que en él creen, dice San Juan 3:18, tienen vida eterna. Pero los que no creen, dice, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque donde es el sacrificio de Cristo y la fe, no vienen por vanas palabrerías, ni enseñanzas de hombres, ni estudios humanos, ni nada de esta tierra, sino que la Biblia dice que son dones de Dios, regalos de Dios. La fe la regala Dios, y te van a sacar de la fe, le dice a Timoteo, si tú no tienes cuidado, porque esos hombres con todas esas palabrerías y esa ciencia falsa, le dice, que niega la existencia de Dios, cuando vengas a ver, vas a estar tú también negando a Dios con tus propios labios, igual que ellos. Los judíos y los griegos piden señales. ¿Por qué pedían señales? No, pues ese carpintero, ¿verdad? ¿Cómo quiere ese carpintero que nosotros creamos? No es el hijo del José, es más pelado que nosotros, decían. ¿Cómo vamos a creer en él? ¿Qué necesitaban esos que pedían señales? Fe. ¿Cuántos desviados de la fe aquí hay ya? ¿O no dice ahí? Sí, es que hay muchos hermanos que van detrás de tantas cosas en este evangelio, y yo se los digo con todo mi corazón. Pero aquí a lo único que le tiro yo, ¿saben qué es? A hallar gracia delante de aquel que tuvo misericordia de mi pecador. Eso es lo único que yo le tiro aquí. Sea de noche, sea de día, sea en invierno, sea en verano, sea el año pasado, sea este año, sea el año que viene, y hasta donde Él me conceda las fuerzas para buscarle. Por eso hablábamos en el tema que dice adulterio contra Dios. Por eso estos ministros están tan desviados y están en adulterio contra Dios. ¿Cómo Dios les va a revelar su palabra? Van a resultar siguiendo hasta chuchos al final. Sí, hermanos, esto es bien serio. Sí, hermanos, esto es bien serio. Allá en Romanos lo dice. Romanos 1, yo no sé si lo han leído ustedes. Ahí dice, porque la ira de Dios revela desde los cielos contra los hombres que con injusticia detienen la verdad. La detienen y meten la mentira. Y ahí dice después, dice, yo para vergüenza de ellos, dice, los voy a hacer, dice Dios, que se corrompan más. Que después se hagan imágenes de animales, de varones, de hombres, y que anden detrás de las criaturas y adorando a las criaturas antes que al Creador, dice ahí. ¿Y quiénes conocen la verdad sino el Evangelio? Y le van a dar dando culto a las criaturas, dice, antes que al Creador. ¿Por qué? Porque la Biblia para ellos no es suficiente. Ya hemos hablado en los otros temas, necesitan enseñanzas de los siervos de Satanás, necesitan enseñanzas del mundo, necesitan enseñanzas de la ciencia, y se les ha olvidado lo que Jesús dijo: a nadie le llaméis maestro en la tierra, uno es vuestro maestro, el Cristo. De Él aprended. Y Él dijo nada más, no es mucho lo que tienen que aprender. No tienen que ser los que más saben, dijo Jesús, tienen que ser lo que menos saben. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón.
Pero estos hombres se han desviado, porque son los líderes, los siervos de Dios, los grandes ministros. Por eso se han desviado. En vez de estarle lavando los pies a sus hermanos, a sus consiervos, están diciéndole que ellos los están enseñando la palabra de Dios. Ellos son los indicados por Dios. A veces, y ellos son los maestros. A veces se oye en las iglesias, y esto es muy común en todas las iglesias, y que me oigan todos los cristianos que dicen que son sobre la tierra. Aquí dice, el Espíritu manda, y lo que el Espíritu diga, dice, eso se hará. Y que me oigan y oigan ustedes también. Si un día llega a venir Jesucristo para hacerles una prueba como hombre, y llega ahí y le dice a uno de esos predicadores que dice que va a hacer lo que el Espíritu diga, y le dice, dame el micrófono que hoy dice Dios que predique yo, Jesús mismo le dice, quítate de aquí, que esta obra es nuestra, este es mi ministerio, así dicen ellos. ¿Y cómo que el Espíritu manda? ¿Cómo que lo que el Espíritu diga eso se hará? Hasta lo cantan. ¿Y de qué les sirve? Si no lo hacen, no lo viven, solo son palabrerillos. Ellos mandan el púlpito, ellos mandan a los que están ahí, los agarran como títeres y le dicen, tú te vas a tal lado porque vas a ir a predicar allá. Ella, vente para acá. Ese no los está moviendo el Espíritu, los está moviendo el hombre. El Espíritu de Dios dice así. Jesús le dijo a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu, ese le dijo, solo oye su sonido. Ese no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Ese cuando está en un lado, está en otro y ni cuenta se da. Que ni tu pastor se va a dar cuenta, le dijo. Porque así como a Felipe lo tomó el Espíritu y en un revoltón de aire lo trasladó a otra ciudad, esos son los que andan por el Espíritu. Ahí sí manda el Espíritu de Dios. Ese sí es el Espíritu de Dios que gobierna. Pero estamos cansados de falsas palabrerías y mentiras y hipocresías, y se han desviado de la verdad. Y necesitamos nosotros saber dónde estamos también. Esta enseñanza, hermanos, es para que nosotros no nos desviemos de la fe, que sepamos dónde estamos parados, porque estamos viviendo en el reinado, decíamos el otro día, de la apostasía. Y no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que este tiempo sería el mero tiempo de la apostasía. Y la apostasía también tiene que ver con un montón de cristianos caídos del evangelio, que han hecho un evangelio a su antojo. Eso también es apostasía. Y que viven un evangelio como mejor les parece, y predican la palabra como a ellos les gusta, son sus propios profetas de sí mismos. Pero la apostasía, de una vez les voy a decir, no está viendo cara ni tamaño. Y oigan lo que les voy a decir. Esto se va a poner más serio ahorita que les voy a decir esta palabra. Y la apostasía es un espíritu. ¿Oyeron lo que les dije? Y anda en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Ahí anda ese espíritu. Si tú le abres tu corazón, sos de ella. Porque el apóstol Pedro dice así, que si alguno es vencido por algo, es esclavo de aquello por lo que fue vencido. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? El apóstol Pedro dice que si alguno es vencido por algo, es esclavo de aquello por lo que fue vencido. O sea que si te esclaviza el espíritu de apostasía, aunque digas, yo no soy apóstata, yo no voy a caer ahí, y siendo apóstata lo vas a estar diciendo, porque esa es esclavitud. Y eso empieza por lo que hablamos desde el otro día, el otro tema, porque nos oigamos por aquí la palabra y se nos salga por aquí, y después nos hablan por aquí y tenemos roto el otro y se nos sale por el otro lado, y leemos la Biblia y se nos sale por el pelo porque pum, caemos a la almohada bien dormidos con sueño, ¿verdad? Así es que por ningún lado se retiene la palabra ni de entrada.
Por ahí empieza todo eso también, esos síntomas de la profundidad del pecado, de la apostasía. Dios manda todo eso. Tú no quieres serle fiel a Dios. Ahí hay un montón de espíritus esperándote afuera. Así le dijo Dios a Caín. Caín le dijo: ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te enojas tú por el mensaje que se te da? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo obedeces mejor? ¿No ves? Le dijo que el pecado está a la puerta de tu corazón. ¿O no le dijo así? Ahí está nomás, mira, acechándote. Tú no me obedeces a mí, le dice. El pecado se te mete. Porque el único que puede trancar la puerta del pecado es aquel de quien Pablo dice así en Romanos 8. Y dice él así ahí en Romanos 8, 2 y 3. Porque Jesucristo, manifestado en carne, condenó al pecado en la carne. Ese es el único que puede trancar la puerta para que el pecado no entre. Ese que le dijo el Señor a Caín. ¿Por qué te enojas con el mensaje?, le dijo. Así un montón de cristianos que salen bravos de la iglesia cuando se les habla mensajes así, de la profundidad del pecado, adulterio contra Dios. Olvídense ese mensaje, el pecado en una iglesia, ya no vuelven los hermanos al otro día. Si por eso esos ministros que dicen que el Espíritu manda y ellos están cuidando ahí de guardianes para que no se predique la palabra de Dios porque se les va la gente. Sí, al nomás predicarles la palabra de Dios como ese van todos. Y ellos ahí están de guardianes. No, no prediquen la palabra de Dios, dicen. En todas las iglesias ya está eso. Porque se va la gente, dice. Y le están predicando la ciencia, le están predicando hasta el Papa, le van a resultar predicando al ratito. Al ratito van a tener su catecismo ahí en las iglesias cristianas también. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Ahí lo van a tener también. De guardianes, esos ministros que dicen que están para guiar al pueblo, están de guardianes hoy para que no se predique la palabra de Dios. Para eso están. Y en vez de predicarles a Cristo y que se aparten de todo pecado, que no vean televisión, que se aparten de todo eso porque es adulterio contra Dios, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios, están predicando la ciencia, la tele, que las noticias, que eso es bueno, que le está avisando que ya va a venir Cristo, que las noticias hoy son las que están predicando, ya no son los siervos de Dios, que ellos son los que están diciendo que Cristo ya viene. Hijos de Satanás esos. Esos no me tienen que decir nada a mí, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿O a poco es insuficiente la palabra de Dios? ¿Será que le falta algo a la palabra de Dios? Yo, todos los hombres que he conocido que tienen preguntas, la Biblia siempre los ha dejado mudos. A todos, por necios que hayan sido, la Biblia los ha dejado mudos, sin tener otro libro, porque no se necesita. La palabra de Dios no dice que necesitamos libros, ni estudiadores de libros, ni nada. La palabra de Dios dice que nada más nos entreguemos a Cristo, que le seamos fieles y Él va a poner su espíritu en nosotros y que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿O no es eso lo que Dios nos enseña? Si ustedes ya no aprenden y no lo reciben y no se ponen bien con el llamamiento de Dios, ni van a recibir el Espíritu. Ahí viene ese demonio de anticristo, el demonio de apostasía, ese se los va a llevar. Allá ustedes. ¿O no les gusta que les hable así de claro? Yo quiero andar con Cristo, siempre. Porque me conviene. ¿Cuántos le conviene a Cristo aquí? Cristo es la verdad, el camino. Ahí está la vida, en Él. Él es el todo. Cristo no necesita del mundo nada. Eso que quede bien claro para esta gente que anda echando manos de las cosas del mundo para predicar el evangelio. Mire lo que dice aquí. Pero nosotros predicamos a Cristo. Aquí no dice que la ciencia ni nada, ¿verdad? Y miren qué tremendo, lo cual es falso, ¿verdad? Todos esos mensajes así. Mire lo que dice Pablo. Dice aquí, ¿verdad? Así dice, mire. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero buscan la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, la cual Dios ya le llamó, ¿qué dice? Falsa, que ya no sirve, que es basura, dice Dios. Y lo que ellos dicen que es grande, es basura para Dios. Y lo que ellos dicen que es basura, que somos nosotros, dice la Biblia que de ahí es lo peor, escogió Dios para hacernos joyas preciosas en sus manos.
Miren lo que dice aquí. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Por eso hay que predicarles la ciencia. Pero como dice Pablo, no le dice Pablo a Timoteo, es falsa. Esa no la enseñes, esa es basura. Dios ya la falseó, ya no sirve. La entregó a Satanás. Y ese sirve para matar, robar y destruir. Y si yo les empiezo a hablar de la ciencia es la que nos tiene todos enjaranados, nos tiene todos arruinados, todos enfermos. Y yo les empiezo a hablar de la ciencia, es la que tiene al hombre hecho pedazos. Tendrá razón Dios de llamarle, allá van en los grandes aparatos, ¡ah! Lo que hizo la ciencia, dice, qué bonito me lo llevo, dice, ni pisto tiene. Y la ciencia, mira, haciéndolo, ahí los trae enjaranados, hechos chirajos y todo. Hasta los mismos cristianos con sus grandes computers, ahí dicen, en la computer estudiamos la Biblia hoy, dice, ya no necesitan ni el Espíritu Santo, las computadoras les están enseñando la palabra, que me oigan, esos desviados de la fe, esos que se han desviado a la falsamente llamada ciencia. Las computadoras son esos Espíritus Santos hoy, ellas son las que les enseñan la palabra. Dicen que ahí están ellos en el internet, que ahí están. Jesús dijo calzados los pies del evangelio. No calcen las computadoras, ese es el espíritu de anticristo, esa es materia. Satanás trabaja por la materia, no se desvíen de la fe, esa es la falsamente llamada ciencia. Jesús no dijo váyanse en las computadoras, cálcense los pies del evangelio y vayan por todo el mundo caminando, dijo, y prediquen este evangelio. Es que a veces creen que un solo hombre tiene que hacer todo el trabajo, a veces creen que el hombre es el que guía al hombre, están desviados de la fe. La fe es mía, que yo hago un discípulo hoy aquí y ese discípulo que hago, Dios lo toma en sus manos y se lo lleva, y con ese hace más y más y más, y Dios los reproduce. En el tiempo que mataban a los cristianos, mataban a uno y nacían 10, era Cristo el que levantaba. Es Cristo el que hace los discípulos, es Cristo el que predica el evangelio, es Cristo el ministro de la salvación. Pero la ciencia es ahora la que les ha dado el avance del evangelio. Hipócritas, no le den la gloria a Satanás, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios, es Cristo el que hace su obra, es Cristo el que predica su evangelio, no es ni la ciencia, ni la radio, ni la televisión, es Jesús de Nazaret, el Salvador, el que sigue salvando las almas. No la falsamente llamada ciencia. Hipócritas, le quitan la gloria a Dios. Y yo no sé, leen la palabra y están ciegos, no ven. Les pasa, ya están igual que los científicos, negando a Dios. A Gedeón, ellos lo leen. Le dijo Dios, no me lleves mucha gente. Ya llevo este poco, quítame otra vez otro tanto. No, que mira, que no, quítame otro tanto. Es que yo no quiero, le dijo Dios, que los hombres digan que por ellos es que llevamos el evangelio adelante, que digan que por la ciencia es que están predicando mejor. Yo quiero que la gloria sea mía, le dijo Dios a Gedeón. Yo quiero que digan que por mi poder es que ustedes predican, por mi poder es que ustedes van hacia adelante, por mi poder es que las almas se están salvando, no por el poder de la radio, no por el poder de la televisión, no por el poder de las computadoras, sino que por el poder del Espíritu de Dios. Y los hombres se han desviado de la fe, se han desviado de darle la gloria a Dios y le están dando la gloria a la ciencia, la gloria a la televisión, la gloria a la radio. Pero déjenme decirles, esas almas juntamente con ustedes van a perecer si no es Dios el que las está salvando, si no es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo la obra. Juntamente con ustedes van a ir al infierno, porque la gloria de Dios, Dios dijo, yo soy el que salvo, fuera de mí no hay quien salve, y yo no comparto mi gloria con nadie. Hipócritas, dice Dios. La cual
siguiendo muchos, se desviaron de la fe. Ya no creen que Dios tiene poder. Hoy son las ofrendas, la radio, la computadora y el hombre que va a mar y tierra los que salvan las almas. Se les olvidó que dijo Dios que solo Él salvaba y que fuera de Él no hay salvación y que su gloria no la comparte con nadie. Y le doy gracias a Dios que si predico el evangelio así, no fue porque me salvó un mensaje de esos hombres, ni un mensaje de radio, ni le voy a dar la gloria a la radio. La gloria es de Dios. A mí, a mi casa vino el Espíritu Santo de Dios a hablarme, y Él mismo fue el que me dio las fuerzas para negarme al pecado, y Él mismo fue el que me transformó, y mi vida ha sido totalmente transformada. Por eso hay muchos cristianos que cuando me oyen predicar no resisten el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es santidad pura, no santidad corrupta como las que predican todas estas gentes. Una santidad que les permiten todas las cosas del mundo, que les permiten la televisión, que les permiten vivir igual que el mundo. La santidad de Dios dice: en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Apartaos del mundo, dice Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice, y no toquéis lo inmundo. Y esta gente revuelta con lo inmundo, haciendo trato con lo inmundo, dándole la gloria a Satanás y a la ciencia antes que a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. He escuchado hombres que se han ensanchado en los ministerios de ellos, porque el de Dios no es así. El de Dios es santo y no es corrupto, ni está de acuerdo con el pecado ni la corrupción. Conozco a hombres que han agarrado grandes cadenas de radio y lástima da tanto dinero tirado de por gusto, porque hay radios hasta FMs, cadenas enteras en el mundo, cantando pura alabanzas paganas parecen, porque puro rock and roll ponen y pura inmundicia. Grandes cadenas de televisión solo para estar sacando rap y toda la basura del mundo. Grandes cadenas de radio, programas de radio para estarle predicando a la carne y no al alma del hombre, para decirle a las mujeres que sean buenas esposas y a los maridos que sean buenos esposos, pero no les están enseñando a ser buenos hijos de Dios, porque Dios no busca nada con lo terrenal. Dios busca del hombre que busque lo celestial y no lo terrenal. Se han desviado de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no de lo que se ve. Lo que se ve como quiera, Dios lo compone y nos va a sacar adelante. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú le decía, no te ejercites en lo corporal, en lo de la tierra, en lo que es para el cuerpo. Tú ejercítate en la piedad, en el amor, en la fe, en la pureza, porque esto tiene promesas de esta vida y de la vida venidera. Qué desviados de la palabra están. Emisoras enteras contando chistes. Hombres que están ahí que ni orar pueden por los enfermos. A otro ponen otro tartamudo igual que ellos. No son llenos del Espíritu de Dios. Por eso es que nada sucede en este tiempo. Si yo les voy con este mensaje, que lo pongan en sus radios, yo les aseguro que me sacan corriendo de ahí. Y si les doy el cassette, hacen como hizo el rey de Israel cuando Jeremías le mandó la carta que recibió de Dios, que la quemó. Eso mismo hacen estos hombres cristianos que dicen de este tiempo que tienen todas esas cadenas de radio. Si yo les llevo esos mensajes, que los pongan, los queman, igual que los reyes y príncipes de Israel, como hicieron en el tiempo de Jeremías y de Isaías. Yo no sé si ustedes han leído eso, cuando quemaban los rollos que Dios les mandaba de Jeremías. Lo mismo hacen. Si yo les mando estos mensajes que son sacados de la palabra de Dios, los queman. Prefieren estar enseñando con artimañas humanas y satánicas al hombre a salir del pecado, cuando Satanás dice que se vestiría de luz, dijo el apóstol Pablo, para engañar más a la gente. Y hay gente que cree que está en Dios y está más hundida que los impíos por lo mismo. Porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice Pablo.
andan vestidos como impíos, hablan como impíos, caminan como impíos, se transmiten como impíos y no han salido de lo inmundo, sino que andan simplemente aparentando, diciendo conocer a Dios, pero sus hechos están negando la existencia de Dios. Y vamos a comparar, para que se queden más satisfechos, con la falsamente llamada ciencia. La ciencia dice, y que me oigan bien, que la Tierra tiene dos ejes imaginarios. ¿No dicen ellos así? ¿No es eso lo que han enseñado? ¿No eso enseñan también los predicadores de estos tiempos en las iglesias? ¿No es eso lo que ellos están predicando también? Que la Tierra tiene dos ejes imaginarios y que de repente se rompen, que la ciencia dice, hermanos, que estamos, miren, que ya Cristo ya va a venir, porque la ciencia dice, la ciencia les está diciendo y no Cristo. Cristo no les dijo que la Tierra tenía dos ejes imaginarios. Cristo le dijo que toda la creación se sostiene por su poder. Y la ciencia dice que son imaginarios, porque yo les enseño y les digo, vamos a ver dónde están esos dos ejes. Muéstrenmelos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos ejes donde rota la Tierra? ¿Dónde están? Enséñamelos, ciencia, ¿dónde están? Por eso te haces el kit y dice, no están, no los imaginamos. Por eso dice que son imaginarios. Hipócritas por negar la existencia de Dios, porque no quieren aceptar que es Dios el que sostiene todas las cosas con su poder. No quieren aceptar que la presencia de Dios es la que detiene todas las cosas de su creación. Y están predicando la falsamente llamada ciencia en las iglesias cristianas de este tiempo. A los enemigos de Dios los han puesto como Dios en las iglesias, como enseñadores de la iglesia. Hipócritas desviados de la fe. Ellos dicen que esos dos ejes imaginarios sirven para que la Tierra rote alrededor del Sol y alrededor del... Y se han metido sigilosamente dentro del pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes ya estaban contentos con esas enseñanzas de ciencias que hay. De repente van a ir a parar allá a la iglesia científica. Por allá hay una en Culver, ahí les voy a la dirección si quieren ir. Allá está una. Hay muchas por todos lados ya, porque niegan a Dios. Ellos no quieren adorar a Dios, ellos quieren alabar su sabiduría, su ciencia quieren alabar. Dios no existe para ellos. Y lo más triste es que los predicadores de este tiempo, la iglesia, los está cobijando dentro de la iglesia también. Y bien dice la palabra del Señor y dice el profeta, que vienen tiempos para la iglesia, y que me oigan esos ministros que predican la ciencia y que están a favor de la ciencia, que están en el internet y con las computadoras y que es un gran avance. Yo el único avance que necesito y que no he visto otro más grande que él, ni antes del mundo, ni después, ni ahora que está creado, ni después de la creación del mundo, que el Espíritu de Dios. Ese es el avance más glorioso que puede haber de todas las épocas y de todas las eras. Y si el Espíritu de Dios está con un hombre de Dios, ese hombre puede correr mejor que una tele, mejor que un radio, mejor que cualquier ciencia de esta tierra, y va a ir hasta donde Dios quiere que vaya. Es más, Jesús en el Espíritu fue al mismo infierno a predicar el Evangelio. Por el Espíritu. A ver, que vayan esos de la internet al infierno a predicarle allá a los que están allá encerrados. Que vayan. Cristo fue por el Espíritu. Y les pregunto, ¿hay otro avance mejor que el Espíritu Santo? Ellos lo han encontrado. Así dicen, ¿o no predican eso? Que es el mejor avance del Evangelio. Entonces el Espíritu nunca ha sido suficiente. El que lo es todo, lo han puesto abajo. Y lo que no es nada, y es falso que dice la Biblia porque lo leímos, lo han puesto arriba. El Espíritu Santo de Dios ya no vale nada para estos hombres. Si ustedes se dan cuenta en los mensajes, ya no le dan la gloria al Espíritu Santo, ni dicen que Él es el que administra la iglesia. ¿O me equivoqué? ¿Habrá otro señalado por Dios para administrar la iglesia?
A mí se me hace que le pasó a estos ministros y a este evangelio que se está predicando hoy lo que Pablo le dijo a Timoteo. Te va a desviar la falsamente llamada ciencia de la fe. A mí se me hace que ya entraron en el espíritu de apostasía y están desviados de la fe. Y como la Biblia dice que era el que reinaría en los últimos tiempos, ¿verdad? El que tomaría control y dominio. ¿O no es así? El espíritu de apostasía. ¿O no dice la Biblia así? Vamos a ver el argumento de los científicos con el... Solo vamos a poner el Salmo 19 porque no nos va a alcanzar la noche. Si yo me pongo a explicar lo que el Salmo 19 dice, por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ir al cielo, a la tierra, a los infiernos, a lo profundo de la mar, y no nos alcanza el tiempo ni de esta vida ni de la venidera, porque ese sí es un avance, el Espíritu de Dios. Amén. Mire lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuál internet, hombre? ¿Cuál internet? ¿Cuál radio? ¿Cuál televisión? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No dice ahí así? ¿A poco Dios necesita de este montón de hombres ministros y de mí? ¿Necesita Dios de nosotros? ¿Necesita Dios de la falsamente llamada ciencia? Yo les voy a dejar esa pregunta a toda esa gente también en su corazón como a ustedes. Amén. ¿Necesita Dios de la falsamente llamada ciencia? ¿Necesita Dios? Y dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No, dicen los científicos, nosotros le tenemos ejes, dice, nada que obra de manos de Dios ni nada. Ese firmamento ya tiene un eje puesto ahí, dice. Enséñamelo, le digo yo. No nos imaginamos porque no está, dice. Sí, porque Dios es invisible, es espíritu. Él es el que detiene todo con su poder, dice la Biblia. ¿Dice así la Biblia o no dice así la Biblia? Dice que Él hace girar la tierra. Es más, si dicen que un eje es para las estaciones del año y que el otro es para el sol, ahorita lo vamos a ver. En la Biblia lo vamos a ver. Y que los predicadores, después de oír este mensaje, que sigan predicando la ciencia aquí si quieren, pero que les voy a decir que están desviados de la fe, porque no creen en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que sigan predicando la ciencia, pero de una vez se los dejo dicho que están desviados de la fe, porque no creen en la palabra de Dios. Bueno, digo yo, ¿es la ciencia la que dice todo eso que estamos diciendo o no? ¿Verdad que sí? Pero miren lo que dice Dios. Yo no sé a quién le van a creer ustedes al fin. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. A mí me gusta explicar. ¿A ustedes les gusta que les explique parte por parte o me adelanto? Este muchacho no va a llegar al cielo porque sin sabiduría no va a llegar. Sí, de su alma. Porque sin conocimiento de Dios no se llega. Un día emite palabra a otro día. Un día le dice, yo ya pasé, sigues tú. Y lo más serio que miren cómo dice, y será mentira eso. ¿Se terminó este día o no se terminó? ¿Ya le dijo al otro día que pase o que no le ha dicho? Ya le dijo. Miren qué sabiduría de Dios. Sí me comprenden, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día. Y lo más peor del caso que dice ahí que no tienen lenguaje. Qué poder el de Dios, ¿verdad? Aquí toparon los científicos, eso es lo que ellos no aceptan. ¿Cómo? Dicen. Es que tiene que tener eje. ¿Por qué? Porque niegan la existencia de Dios y la grandeza de Dios. Es más, y nosotros que estamos en este camino, podemos contar la gloria de Dios, ni su grandeza. Si Pablo dice bien claro para que vean que es bíblico lo que les estoy diciendo. Allá en el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que vemos ahorita como oscuramente, como a través de un espejo. ¿O no dice así Pablo? ¿Lo han leído? Y por eso es que estas cosas cuentan la gloria de Dios, ni eso tenemos capacidad nosotros. Si no lo leemos y nos hacen entender,
Andamos ahí comiendo guajolotes, comiendo chucho, gatos y lo que agarramos, y ni cuenta nos damos ni prestamos atención a la gloria de Dios. Pues dame de comer y peleando, y todo eso nos mantenemos haciendo. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ya vieron que no tenemos capacidad nosotros. Y los científicos ya le quitaron el lugar a Dios, están mejores que nosotros todavía. Por eso los hermanos los están predicando a ellos ya. ¿Cómo la ven? Dice aquí, y un día emite palabra a otro día y dice, ¡hey día! ¿Sigues tú? Le dice de hoy, no le dijo así. Y una noche dice, oiga bien, y una noche declara sabiduría. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Todos estamos dormiditos en la noche. Y el Señor está despierto, haciendo sus obras. Y la noche sí lo está viendo, lo está apreciando. Toda la sabiduría de Dios. Y nosotros muy dormidos. Y Dios renovando todas las cosas. Otro día amanecemos tan descansaditos. Y gente que ni gracias a Dios dice, puros chuchos se levantan. Y es Dios el que lo renovó, es Dios el que le dio el reposo, el descanso, renovó sus fuerzas. ¿O estoy hablando mal yo? Con su sabiduría. ¿En cuánto lo hizo? En una noche. Renovó todas las cosas. Si no, ya nos hubiéramos muerto. Si no, ya no existiera el mundo. Y una noche a otra declara sabiduría. Y mire lo que dice aquí más abajo. Y esto es lo que no aceptan los científicos, porque ellos quieren tener la sabiduría. Y así han caído los ministros del Evangelio también. Ellos son los de la sabiduría. Nadie les tiene que decir nada. Por eso cada quien tiene su iglesia, y que me oigan porque es verdad. Y si se enojan, que se enojen, pero por la verdad. ¿Para qué me voy a andar ahí quebrando la cabeza con ellos yo, verdad? Por eso cada uno tiene su iglesia. Cada uno tiene su grupo de gente. Cada uno tiene sus propios ministros. Están igual que Israel, que tienen sus propios profetas. Porque si llega un profeta así como Dios me ha levantado a mí a decirle sus verdades en su cara, me sacan más rápido corriendo que lo que entré. Es verdad. Y no lo pueden negar porque es real. Y vayan a preguntarle, ellos son los sabios, igual que los fariseos. Y Jesús les dijo, fariseos hipócritas, les dijo, ustedes ya parecen otros Moisés, escribiendo leyes, les dijo, sobre el pueblo. Así les pasa a estos también. Y no es crítica, es una realidad. Y debemos de tener cuidado de no caer ahí. Amén. Miren lo que dice aquí. Por toda la tierra salió. El 3. No hay lenguaje en ellos, ni palabras, ni es oída su voz. Y ni es oída su voz. Y tan preciosa las mañanas cuando vienen saliendo. Preciosa. Hay muchos que ni las aprecian, como son haraganes y perezosos, ahí se levantan como a mediodía. Vea, yo no sé cuántos de esos hay aquí. Pero sin palabras. Y vienen bien preciosos y sin lenguaje. Y yo les pregunto a ustedes, según lo que dice la Escritura aquí, ¿necesitarán hablar los días para mostrar su grandeza? Ya la traen en sí. Esos no son igual que nosotros, que solo somos igual que esos carros viejos, que solo somos humo y ni corremos. Sí, solo un montón de palabrerillos y que muy cristiano y va a cantar coritos y no le hacemos caso a Dios. Por eso Dios dice así, allá en Isaías nos dice, el burro es mejor que tú, nos dice Dios a nosotros. Sí, y el buey también es mejor que tú, nos dice. La hormiga es mejor que tú, el conejo es mejor que tú, dice. Así nos dice Dios a nosotros. El águila es mejor que tú, dice. Todos los animales son mejor que tú, con tanta sabiduría que te di, no buscaron a Dios. Vea, por eso dice allá, ¿verdad?
Por eso es que le llama falsamente llamada sabiduría, quiere decir falsa. ¿O no dice así? Y mire lo que dice más abajo. Vamos a apurarnos, ya tienen sueño, ¿eh? No, están contentos. Dice aquí, mire, por toda la tierra salió su voz, ni es oída su voz, por eso ya lo leímos. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La hermana Carmen le gusta que le esté repitiendo lo mismo, pero está bien también para que se le quede mejor. No tienen palabras ni expresión, y todo es precioso, no es bonito. Todo lo renueva Dios. Y mire lo que dice aquí. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Está hablando todavía de la noche y de los días, de las noches y de los días. Fíjense bien, por toda la tierra salió su voz, y por todo el mundo sus palabras, y no tienen lenguaje. Y la gente dice, ya está oscureciendo, dice, ya viene la noche, dice, ahí está la voz de la noche anunciando, tiñendo la tarde. Dice, ya voy a oscurecer, dice la noche. Y dice, así, dice, metámonos a dormir ya, dice la gente. Y oyen la voz de ellos y no tienen lenguaje. Y los científicos dicen que son mejor que todo esto que Dios ha hecho. Y los predicadores están predicando a los científicos en vez de predicar la grandeza de Dios. Y por toda la tierra, uno dice así, y no en toda la tierra se oscurece, y en toda la tierra amanece, y no tienen lenguaje. Yo prefiero predicar esto que a los científicos, porque esto sí es grandeza, y es poder, y es ciencia. Esta sí es ciencia buena, verdadera. ¿Están entendiendo? Y dice aquí, en ellos, hablando del día y de los días y de las noches, en ellos puso tabernáculo para el sol. Ahí tiene un templo en ellos para el sol, dice. O sea que no dejó solo el día y la noche, así dice, sino que también vino y hizo un templo y puso un sol ahí, en su templo. En ellos, en esos días y en esas noches. ¿Y dónde está, hermano? Vayan a preguntarle a la ciencia, le voy a decir a esos predicadores que predican la ciencia, a ver dónde está. Que les digan a ellos. Ese tabernáculo, para el sol. ¿Verdad? Un templo para el sol puso en esos días y en las noches Dios. ¿Saben qué es un templo? ¿No saben? Se los va a traducir la hermana Carmen. La hermana Paz le gusta que le diga de estilo rancho, dice. Pues como nosotros, hermanas, no somos estudiadores de Dios ni eso de instituto, nosotros también somos de palabras sencillas, no tenemos palabras ahí elocuentes, las más fáciles, hermana. El tabernáculo quiere decir, les hizo una champita ahí para que viviera el sol ahí con ellos. Un ranchito, ¿cómo le hizo usted, hermana? Pues, le hizo una choza ahí, pues va. Una enramada, pues, ahí para que habitara el sol también en medio de las noches y de los días. Eso quiere decir un tabernáculo. Ah, que ya todos me entendieron mejor. Bien tanto yo que están igual que la hermana Pa, lo que pasa es que no me quieren decir. ¿Verdad? Ahí les hizo una choza, una enramada al sol también para que habitara en medio de los días y de las noches. Dios le hizo eso al sol. ¿Y es así o no es así? ¿Hay sol en los días? Sí, hay sol en las noches también, porque cuando el sol no está alumbrando aquí, está alumbrando allá. ¡Qué tremendo! Y yo no se los digo porque la ciencia me lo dijo, sino porque, ¿dónde está Gerson? ¿Qué se hizo Gerson? Ya lo iba a meter en problemas a este muchacho aquí. Sino que porque los hombres al transcurso del tiempo de viajar se han dado cuenta que un lado está oscuro y el otro está... Pero la ciencia no es la que ha inventado eso. Eso Dios lo tiene así. El hombre se ha venido dando cuenta por el tiempo de caminar y va caminando y caminando y dice, ve, aquí está más claro, aquí está más oscuro, ¿qué pasó? Ve, y se han dado cuenta. Pero no es la ciencia, como dice el libro de Salomón, que nada oculto ahí bajo el cielo. ¿Verdad?
Ahora, y estos predicadores, ministros del Evangelio, le quieren dar la gloria a la ciencia en vez de dársela a Dios. Y miren lo que dice aquí. Puso tabernáculo para el sol. Y como esposo, sale de su tálamo. Ahí no dice que lo puso guindado con una pita en un solo lugar, como una bola ahí, como dice, así dicen los científicos. Nomás que no miramos la pita, dice, porque hacer una pita buena para que no se queme, porque mucho calor, dicen, ¿verdad? Una bola ahí de fuego guindada con una pita. ¿Verdad? Porque niegan la existencia de Dios, y a esos están predicando hoy en las iglesias, a esos científicos. Y eso es lo que estamos hoy combatiendo en el corazón de ustedes. No, con ellos, no, ellos si quieren desviarse, y si oyen y entienden, que se aparten, porque para eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Para rectificar. El que tenga oídos que oiga, y el que no oiga, ¿verdad? Y dice aquí, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo, sale de su tálamo. Ahí no dice que está guindado con una pita fijo en un lugar, así les dicen los científicos, ¿verdad? Que el sol está fijo, les dice. Y ahí no, ahí dice sale, el sol sale. Ahí dice, ¿verdad que sí? ¿Lo están leyendo conmigo? Sale, dice, y mire lo que dice aquí, de su tálamo, como esposo sale de su tálamo, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante. Es que la verdad, ¿qué hiciéramos nosotros sin el sol? Se alegra cual gigante, es gigante el sol. Es una gran cosa que Dios nos dejó también en la creación. Pero ahí no dice que está fijo el sol y que la tierra está dando vueltas así. Ahí no dice así. Mire cómo dice ahí. Se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando del sol ahí. Van a ver por qué. Muchos podrían decir, no, y ahí no habla del sol. Sí, habló que puso tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante, hablando siempre del sol, para correr el camino. Punto. Y mire pues, ahora que dice punto, sigue hablando del sol y dice, de un extremo de los cielos es su salida. Entonces no es la tierra la que está dando vueltas, como dice la falsamente llamada ciencia, la que aún se predica en las iglesias. Sale, mire cómo dice ahí bien claro, dice, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, como quien dice, sale de aquí de este término y le da vuelta al cielo y vuelve a su mismo lugar, hasta el término de ellos, hasta que le da la vuelta completa, quiere decir término, vuelta completa. ¿La tierra dice ahí o el sol? Esto no lo escribieron los científicos, esto lo escribió un siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Va que ahí dice que el sol da vueltas? ¿O dice que la tierra? Ahora mire cómo dice aquí. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, o sea que le da la vuelta completa, dice término, ¿verdad? Y dice, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces sí habla del sol, porque está hablando de calor. ¿Verdad que sigue hablando del sol ahí? ¿O qué es lo que nos calienta? El sol. Y nada hay que se esconda de su calor. Y dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero estos están buscando el testimonio de la ciencia. Y los testimonios de Dios es su santa y bendita palabra. Y profesando la fe, ellos se han desviado, profesando la ciencia, caminando en los falsos argumentos de la ciencia, se han desviado de la fe. Y se han desviado de la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel. Y no les es vasto el testimonio de Jehová, sino que quieren el testimonio de los científicos. ¿O no dice ahí? No les es suficiente. Y dice que es fiel el testimonio de Jehová. Y si esto no les es suficiente, ¿qué más pueden buscar?
Por eso se han desviado a la ciencia y se han apartado de la fe. Que hace sabio al sencillo, no al que pone muchas palabras, que ay, que yo, que nosotros, y que aquí, que allá, y que el ministerio, que Dios sabe, que aquí, que allá, y que la radio, que la televisión, que el internet, y Dios, allá cada media hora viene inventando, y Jesucristo dicen, y Jesucristo lo ponen hasta allá, hasta el pobre Jesucristo sentado, la ciencia, la tele, la radio, todo ahí en alto, le ponen un lugarzote bien arriba, y a Jesús allá lo tienen arrinconado, igual que el Jesús de la Iglesia Católica. Guindado en una cruz lo han de tener todavía también, ¿verdad? Entonces aquí dice que el sol da vueltas alrededor del mundo. Ahora, las estaciones no se consiguen por el otro eje, ya le quité un eje a la Tierra aquí, ¿verdad? No sé si me entendieron. Para sacar y botar la basura que se ha metido dentro del pueblo de Dios, de los falsos argumentos, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es una basura a los ojos de Dios, que niega la existencia de Dios. Y no podemos darle nosotros la gloria a Satanás, porque no puede venir de otro lado esa vanagloria, sino que de Satanás, de robarle la gloria a Dios. Ya le botamos un eje ahí a la tierra, ¿verdad? Ahorita vamos a dejarle la mano de Dios ahí sosteniendo donde estaba ese eje. El poder de Dios, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Le dejamos el poder de Dios ahí, donde estaba ese eje que giraba alrededor de la tierra, del sol, ¿verdad? El poder de Dios es el que la detiene ahí donde estaba ese eje. Vamos a ver el otro eje. Vamos a Génesis, capítulo 1. Y digo yo, dijera yo, tan difícil que estuviera a encontrar, pero en la primera página de la Biblia, y para que se desvíen tanto hasta allá, digo yo. ¡Qué bárbaros!, ¿verdad? Siguiendo los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Miren la página número 1 y tan desviados que andan. Hasta Apocalipsis llegaron ya y no se han dado cuenta de eso. Es que hermanos, es que en verdad a mí me da celo de Dios, celo santo, que le quiten a Dios la gloria, que le quiten a Dios todo el poder que Él tiene y se lo quieran dar a una basura que no es nada y que mejor está destruyendo al hombre. Amén. Miren lo que dice aquí. Dice así, le voy a leer el capítulo 1, verso 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Ahí se le quitó el otro eje, que es para las estaciones. Con las lumbreras lo hizo Dios todo. ¿Cómo lo hace? Bueno, yo hasta ahí conozco, ¿verdad? Los científicos saben más para muchos hermanos, pero ahí no dice que tiene otro eje para las estaciones del año, ¿va? Que ahí no dice así. Le mochamos el otro eje, ¿va? Ahí dice, dijo Dios, hayan lumbreras en la expansión. ¿O no dice así? Hay estrellas, astros, está la luna, el sol. ¿Verdad que sí están? ¿Verdad que sí? No miran muchas estrellas ustedes, esas son lumbreras. Y dice ahí, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de las noches, de la noche. O sea que no es la tierra la que está girando ahí. ¿O sí? ¿Verdad que no? De la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Mochamos el otro eje ya y botamos los falsos argumentos y de la falsa mente llamada ciencia, que es basura, que no se debe mentar dentro del pueblo de Dios, porque es enemiga de Dios. Y que Dios, cuando Jesús dijo que cuando la ciencia aumentara,
estuvo diciendo, cuando ustedes vean que el mundo va bien acelerado, o sea que ya corren en avión y que ya vuelan para acá y para acá y que las gentes se amotinan como dice el Salmo, tengan cuidado, dijo, porque si todavía no están bien como ahora estos mismos ministros que me van a oír, porque piensan que hay que ponerse bien para la última hora, yo no creo así. Yo creo que desde que Dios me llamó y me abrió el entendimiento y me dio el conocimiento del bien y del mal y que estaba perdido y que todo lo que yo hacía me destruía a mí y mi hogar y mi vida y que me llevaba al infierno, desde ese día yo ya no necesito señales. Yo lo único que necesito es del Espíritu de Dios para que me ayude cada día a serle fiel a Dios, cada día para servirle a Dios con todo mi corazón, cada día para andar en comunión con Dios, cada día para andar agradando a Dios, porque Pedro dice bien claro así en el capítulo 1, que el Espíritu Santo de Dios fue dado para la obediencia de la verdad, para la obediencia a Dios. Y si yo en verdad necesito, lo que sí necesito es más llenura del Espíritu cada día, no señales. Y si Jesús les dijo que vieran las señales, es por los duros de corazón, por los rebeldes, por los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Miren las señales, dijo Jesús, para los incrédulos, no para los creyentes. Vean las que ya les va a venir el juicio encima, les quiso decir Jesús. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Porque Pablo bien claro dice, y es más, lo vamos a leer con ustedes. 1 Corintios, capítulo 14. Ya le botamos todos los argumentos a la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Con eso de la tierra, para que vean los ministros a quién están predicando ahí en las iglesias. A un enemigo de Dios. Lo están poniendo en alto. Y es basura. Dicen que la computadora es su Espíritu Santo hoy, el internet. Eso es lo que les ayuda a ellos a glorificar el nombre de Dios. A mí no. A mí hasta el día de hoy quien me ayuda a glorificar a Dios y quien me da fuerzas para obedecer a Dios es el Espíritu Santo de Dios, porque no hay avance mejor que ese, ni lo habrá jamás, porque es Dios mismo. Amén. ¿No están de acuerdo? Solo unos, dos de acuerdo. Qué bárbaros, ya se me durmieron. Y esto que nada más llevo ya como una hora predicándoles nada más. Mire lo que dice aquí 1 Corintios 14. ¿Ustedes quieren las señales de la ciencia? Búsquenlas. Yo no. Yo lo único que necesito es que el Señor me llene de su gracia, de su Espíritu, cada día, para serle fiel a Dios. Porque yo lo espero ahorita, o al ratito, o más al ratito. Pero en cualquier ratito viene por mí. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Necesitan las señales ustedes? Capítulo 14 de Primera de Corintios y verso 22. Mire lo que dice. Y un día vamos a hablar eso de las señales también de la iglesia, aparte de las señales de la ciencia que vimos hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de las señales de la iglesia. Y para que quede más claro, porque aquí habla una de las señales de la iglesia, donde les voy a leer este versículo 22, dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y qué es la profecía? ¿No es la palabra de la predicación, la profecía? ¿Dice ahí bien claro o no dice claro? Las señales de la ciencia y las señales que tiene que llevar la iglesia y todas las señales que se deben de dar es para los incrédulos, para ver si creen. Pero Israel, ni porque vio el mar rojo abierto y el Jordán que se echó para atrás, no creyó. Es que el corazón incrédulo no agrada a Dios.
¿Cuántos quieren ser incrédulos aquí? ¿Creyentes? Hay que pedirle fe a Dios cada día también. Igual que aquel hombre que le dijo, si tienes fe, le dijo, lo puedo hacer. Te puedo sanar a ese muchacho que traes ahí endemoniado. Ah, le dijo, sí tengo, le dijo. Sí, así le dijo, sí tengo, pero ayuda a mi incredulidad, le dijo. ¿Verdad? Bien clarito, ¿verdad? Terminamos ahí el tema entonces. Cuando dijo Jesús, cuando vean que la ciencia ha aumentado, y también lo dijo Daniel, lo está diciendo para los incrédulos. Aquí bien claro lo dice. ¿Son señales esas o no son señales? Es como para decirles, cuando ustedes vean que la gente... Y antes solo pájaros mirábamos en el cielo y se miran pájaros de acero, así dice Isaías. Isaías hay una profecía y dice, ¿quién es ese que va en un pájaro de acero? ¿No lo han leído esos bíblicos? Como que les falta leer más la Biblia, ¿verdad? Ajá, ¿cómo? Ya está la profecía ahí en Isaías también. A mí se me hace que les hace falta leer más la Biblia, porque si no al ratito van a estar poniendo mensajes de la ciencia. Sí, ¿va que no sabían todo eso que estamos viendo hoy? Algunos ya les había platicado ese mensaje, pero no lo sabían todos. ¿Va que no? Y ahí está en la Biblia, ¿verdad? Bien claro, ¿no está claro? Nos hace falta leer más, ¿o no? Así que las señales, las lenguas son por señal, dice. No a los creyentes. ¿Saben qué es para los creyentes? Ahí mismo dice. ¿Qué es para los creyentes? A ver qué dice ahí, ¿qué es para los creyentes, hermana Patricia? Ajá. ¿Y qué es para los creyentes? Pregunté. Para los creyentes es la predicación del Evangelio, lo que leíamos allá en Corintios 1, ¿se acuerdan? ¿Qué leímos? O ya se les olvidó. Y si no retienen la palabra que les predico un mensaje, ahora imagínense todos los mensajes que les he predicado, lo que voy a hacer es que les voy a empezar a preguntar qué palabra leímos del primer mensaje que les prediqué. ¿Verdad? Ahí en Corintios 1 así decía, ¿verdad? Por esto dice, como ellos se desviaron y no buscaron a Dios con la ciencia que Dios les dio, la hizo corrupta Dios, la reprobó Dios, que hoy se llama falsa. Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí dice lo mismo, mire, porque las señales son para los incrédulos, aquellos que no han creído, que no quieren ponerse bien. Cuando miren, dice Cristo, pues tal vez con esta te compone, hombre. Cuando mires a la gente, la ciencia que va volando a una velocidad tremenda, ¡wow! Ya están allá, tan rápido. Yo a pie hubiera llegado en toda mi vida. Dice, pues cuando eso suceda, dice Jesús, por incrédulo, a ver si te conviertes, hombre. Te digo que en esos días voy a venir. Se va a acabar este mundo, es para que el mundo se destruya, pero eso no es para que se le predique a la iglesia, es para que se le predique a los incrédulos. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque ahí dice bien claro que ¿para quién son las señales? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Entonces ya no van a seguir los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a cantar un corito para la gloria del Señor.